Hola a todos. Continuamos aquí con el registro de mis aprendizajes en el módulo número 3, un módulo que he titulado El maravilloso mundo de los datos. En esta sección vamos a descubrir cómo los datos cobran vida propia cuando utilizamos las herramientas de análisis correctas. Estas herramientas fundamentales son cuatro: las hojas de cálculo, las bases de datos, los lenguajes de consulta y el software de visualización. Ahora bien, pasemos primero a algo importante, que son las fases del ciclo de vida de los datos. Una parte crucial que aprendí en este módulo es que los datos pasan por una serie de etapas bien definidas. Esto es lo que conocemos como el ciclo de vida de los datos, el cual consta de 6 fases, ¿sí? Que son planificar, capturar, gestionar, analizar, archivar y destruir los datos. Hoy vamos a desglosar en detalle cómo funcionan las dos primeras y todas las demás y por qué cambian por completo el rumbo de cualquier proyecto. Fase 1 y 2: planificación y captura. La primera fase es la planificación. Esta etapa empieza mucho antes de que se mueva un solo dato o se inicie formalmente un proyecto de análisis. Aquí es donde la organización o empresa toma las decisiones estratégicas iniciales. Se decide con exactitud qué tipo de datos se necesitan, cómo se va a gestionar, quiénes serán los responsables de cuidarlos y cuáles serán los resultados óptimos que se esperan alcanzar. Para entenderlo mejor, pensemos por un momento en una empresa que provee energía eléctrica. En su fase de planificación, los directivos deciden que necesitan capturar información específica: cuánta electricidad consumen sus clientes durante un año completo, qué tipo de edificios están suministrando y cuáles dispositivos eléctricos se conectan dentro de ellos. Además, en esta misma etapa definen a quién del equipo se le asignará la responsabilidad directa de gestionar esa base de datos. Esta planificación tan detallada es la que ayuda a recopilar con éxito el resto del proyecto. Fase 2: captura de los datos. En este punto es donde se recolectan los datos de diversas fuentes y se traen formalmente a la organización. Los métodos de recolección para atender la gran demanda diaria de información son infinitos. Un método muy común y eficiente es obtener datos directamente de recursos externos, como bases de datos públicas de agencias del gobierno. Otra forma muy utilizada para obtener datos es a partir de los documentos y archivos propios de la empresa, los cuales ya se encuentran almacenados internamente. Y aquí es donde entra un concepto técnico que es imprescindible destacar: las bases de datos. Pero, ¿qué es exactamente una base de datos? Es un conjunto organizado de información que se almacena de forma digital en un sistema informático. Su importancia radica en que está diseñada para garantizar cuatro pilares fundamentales: la seguridad, la integridad, la credibilidad y la privacidad absoluta de nuestros datos. Fases 3 y 4: gestionar y analizar. La tercera fase es gestionar. Aquí es donde describimos cómo cuidamos nuestros datos en el día a día. Nos enfocamos en cómo y dónde los almacenamos, las herramientas de seguridad que usamos para protegerlos de cualquier amenaza y qué medidas específicas adoptamos para asegurarnos de que toda la información se conserve correctamente a lo largo del tiempo. La cuarta fase es analizar. Aquí, en este punto, es donde la magia ocurre. Los datos finalmente se procesan y se usan para resolver problemas, tomar decisiones estratégicas importantes y respaldar los objetivos del negocio. Volviendo al ejemplo, volviendo al ejemplo de la empresa eléctrica que mencionamos al principio, el objetivo de su fase de análisis podría ser descubrir patrones de consumo para diseñar estrategias
que aseguren que sus clientes ahorran energía de forma eficiente. La fase 5 y 6, que son archivar y destruir. En la quinta, que es archivar, en esta etapa almacenamos los datos en un lugar seguro donde, donde todavía permanezcan disponibles, pero que sea poco probable que se utilicen con frecuencia en el día a día. Aquí se guarda de forma masiva todos los históricos de los analistas que manejaron durante el desarrollo del proyecto. Y la sexta y última fase es la destrucción. Consiste en la eliminación totalmente segura de la información mediante el uso de software especializados. Esto también incluye triturar o destruir físicamente los archivos impresos donde haya datos del proyecto. Este paso es fundamental para proteger la información confidencial de la empresa. Muy importante esto porque uno de los tratados, una de las cosas que necesitamos garantizar en el proceso de análisis es que la información quede segura y que no vaya a ser expuesta a personas no vinculadas a la empresa. Este paso es fundamental para que pueda proteger la información y resguardar la privacidad de los clientes. Vamos a analizar un poco una diferencia que a veces solemos confundir en cuanto a los conceptos en el análisis de datos. Porque una cosa es el ciclo de vida del análisis de datos y otra cosa es el proceso de análisis de datos. Entonces, hoy aprendí eso. No es lo mismo hablar de las etapas del ciclo de vida de los análisis de datos que las etapas del proceso de análisis de datos. Aunque sean parecidos, cumplen funciones muy distintas. Como acabamos de ver, el ciclo de vida de los datos vigila la existencia de la información desde su nacimiento hasta su eliminación, en las etapas que están allí descritas, que son planificar, capturar, gestionar, analizar, archivar y destruir. Por otro lado, las etapas del análisis de datos se enfocan en la metodología de trabajo del analista para resolver un problema específico. Y sus pasos son preguntar, preparar, procesar, analizar, compartir y actuar. Entender esta diferencia es lo que separa a un analista novato de un verdadero profesional. Para internalizar más este proceso de análisis del ciclo de vida de los datos, vamos a ejemplificarlo, a plasmarlo con un caso práctico. Y el caso práctico es una entrevista en una heladería. Profundicemos en un caso. Imaginemos por un momento que nos presentamos a una entrevista de trabajo para un puesto de analista de datos. La vacante es para una empresa de helados de nuestra ciudad o nuestra localidad. Durante la entrevista, el gerente de contratación nos explica que la compañía necesita con urgencia un analista de datos porque desean obtener más información acerca de sus clientes. Específicamente, quieren conocer las preferencias de sabores de helados para luego tomar decisiones comerciales importantes basadas en ello. El gran reto es que actualmente no tienen ningún tipo de información al respecto. ¿Cómo podríamos abordar este problema? Este es un caso perfecto para demostrar cómo funciona un verdadero analista. Yo, Jorge, lo resolvería aplicando cada una de las etapas del ciclo de vida del análisis de datos, comenzando por echarle un vistazo previo al proyecto antes de mover cualquier número. El diagnóstico inicial o el diagnóstico previo. Antes de aplicar la primera fase del ciclo de vida de los datos, este proyecto de análisis debe comenzar dándole un vistazo previo a la compañía. Es fundamental estudiar el sector en el que se desenvuelve, entender a fondo su producto, analizar su entorno comercial y evaluar a su competencia directa. Una vez que tenemos este panorama claro, empezamos a responder y aplicar una a una las 6 fases del ciclo de vida de los datos para resolver el misterio de los sabores. Entonces, en la fase 1, planificación. En la fase de planificación empezamos construyendo el marco de la pregunta central que la empresa quiere resolver. ¿Cuál es la preferencia de sabores de los helados de los clientes?
Para responder esto con precisión, el orden de las preguntas secundarias a resolver sería el siguiente. ¿Cuáles son los sabores actuales de los helados que la empresa ofrece? ¿Por qué se ofrecen estos sabores específicos? ¿Qué tipo de clientes compran nuestros helados? ¿En qué época del año se venden más? ¿Existe competencia local? ¿Y qué sabores ofrecen ellos? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de los sabores que ya produzco? ¿Y por qué hay algún sabor nuevo? Perdón, oye, ¿hay algún sabor nuevo en el que pueda innovar? En el paso 2, en la etapa de captura de los datos, yo propondría realizar encuestas de dos maneras diferentes para recopilar la información. La primera sería encuestar directamente a los clientes que ya compran en la heladería. Aquí recogeremos información de primera mano sobre sus preferencias actuales. La segunda sería hacer encuestas a personas en la calle que no compran nuestros helados. Así recopilamos datos del público en general para conocer si les gustan los helados, qué preferencias de sabor tienen, si conocen nuestra marca y qué nuevas variantes de sabores les gustaría ver en el mercado. Paso 3. Gestión y seguridad. En la fase de gestionar, definiría que el lugar de almacenamiento inicial sea un formulario de Google, que es donde se alojará la encuesta de forma digital. Luego, migraremos esos datos a un archivo de Excel o una base de datos más robusta con servidores en la nube para recordar toda la información. Al mismo tiempo, se configurarán credenciales de acceso restringidas para asegurar que un grupo limitado de personas vinculadas directamente con el proyecto pueda ver la información, garantizando la privacidad. Ahora bien, el paso 4, el análisis y visualización. En la fase de analizar ocurre el trabajo más interesante del proceso. Aquí los analistas tomamos la información y aplicamos los conocimientos técnicos para depurar, limpiar y organizar cada registro. Luego utilizamos las herramientas de visualización de datos como gráficos, mapas o Power BI para presentar las conclusiones de la investigación de forma clara. En esta etapa también se descartan aquellos datos que tengan errores o que no cumplan con los criterios de la investigación. En la etapa 5, que es el archivo, en la fase de archivar, una vez procesados y analizados los datos, los dividiremos en dos categorías: los que son de vital importancia y utilidad futura para la empresa y los que son irrelevantes en este momento. Para almacenarlos adecuadamente, utilizaremos tantos discos duros como servidores físicos y en la nube, clasificándolos estrictamente por su orden de importancia para que estén disponibles si se necesitan en los próximos años. Y por último, la etapa 6, que es destrucción segura. En esta etapa, todos los datos que se consideren irrelevantes, no vinculantes a la investigación, o estén desactualizados, sin sentido, o que tengan algún vicio o error en su recopilación, serán descartados y eliminados por completo. Con esto, liberamos espacio en la nube utilizada y protegemos la privacidad en este paso. También nos aseguramos de destruir físicamente cualquier registro o papel impreso que se haya obtenido durante las encuestas de la calle para que los datos personales de la comunidad queden 100% protegidos. El kit de herramientas del analista de datos. En el proceso de análisis de datos se exploran varias tecnologías esenciales para llevar a cabo nuestra labor de forma profesional. Estas se dividen principalmente en tres: las hojas de cálculo, los lenguajes de consulta y las herramientas de datos. Aplicando adecuadamente este kit de herramientas, podemos procesar volúmenes masivos de información y sacarle el provecho a los datos de cualquier organización. Vamos a conocer en detalle de qué se trata este kit de herramientas. Las hojas de cálculo, también llamadas hojas de cálculo digitales, son entornos donde se almacenan, se visualizan, se organizan y se ordenan los datos de manera matricial. Debemos recordar que la utilidad real de los datos depende directamente de qué tan bien estructurados estén. Una hoja de cálculo bien diseñada te permite detectar patrones,
agrupar registros y encontrar fácilmente la información exacta que necesitas. Las dos herramientas más comunes y que más vamos a utilizar en este camino son Microsoft Excel y Google Sheets. Dentro de sus características principales encontramos las fórmulas y las funciones. Una fórmula es un conjunto de instrucciones que realiza un cálculo específico con los datos alojados en las celdas. Con ellas podemos realizar operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir, pero también cálculos avanzados como encontrar el promedio de un conjunto de números, buscar un valor determinado en una tabla o hallar la suma de valores que cumplan con una regla en particular. Por otro lado, una función es un comando preestablecido por el software que realiza automáticamente un proceso o tarea específica, ahorrándonos tiempo y evitando errores manuales. La segunda herramienta es los lenguajes de consulta, SQL. Esta segunda herramienta clave es el lenguaje de consulta. Se trata de un idioma de programación informático diseñado específicamente para permitirnos encontrar, extraer y manipular información guardada dentro de una base de datos. El lenguaje más conocido y universal es SQL, que significa lenguaje de consulta estructurado. SQL es el puente que permite a los analistas comunicarse directamente con las bases de datos de una empresa. Es la herramienta más utilizada en el mundo porque es fácil de entender y funciona con todo tipo de datos organizados. Para interactuar con él utilizamos consultas, que no son más que solicitudes formales en código que le hacemos al sistema informático para que realice una acción por nosotros, tal como insertar registros nuevos, eliminar datos duplicados o actualizar información existente. Y la tercera herramienta es la visualización de datos. Esta tercera y última herramienta del kit consiste en la representación gráfica de la información mediante el uso de gráficos, mapas interactivos y tablas dinámicas. Contar con una buena visualización es un plus gigantesco en cualquier proyecto, ya que el cerebro humano comprende las imágenes mucho mejor y más rápido que las filas de texto. Existen softwares especializados en visualización que permiten crear elementos estéticos e intuitivos. Gracias a esto, los usuarios del negocio o directivos que no tienen conocimientos técnicos pueden entender perfectamente los hallazgos y obtener la información que necesitan para tomar decisiones. Plataformas como Tableau y Looker son aliadas cruciales en esta fase, ya que nos ayudan a crear reportes interactivos basados directamente en los resultados de nuestras consultas de SQL, conectando los datos reales con gráficos impactantes. Como pudimos ver, en el caso de la heladería, el ciclo de vida de los datos nos da la estrategia y el orden para resolver problemas, pero son las herramientas de este kit, las hojas de cálculo, SQL y software como Looker y Tableau, las que nos dan el poder técnico para ejecutar esa estrategia en el mundo real. Dominar este ecosistema es lo que nos transforma en analistas capaces de aportar valor verdadero a cualquier negocio. Con esto cerramos el resumen completo del módulo 3.